¿Cuántos están alegres en esta mañana? Amén. Pertenecemos a nuestro Dios. ¿Qué tal si levantamos un aplauso para empezar esta mañana y le decimos: Señor, mi vida te pertenece? Dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. En mi aposento me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Pertenecemos a nuestro Dios, que también es nuestro amigo.
Él es nuestro amigo fiel. Él es el único que no nos falla. Puede fallar todo lo demás, pero nuestro Dios nunca. Y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombra. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombra. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombra. Me asombra. Me asombra. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. El Rey de Reyes, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Tu amigo soy. Tu amigo soy. Tu amigo soy. Y si ese amigo
está de nuestro lado, ¿quién puede estar en nuestra contra, verdad? No luchamos ni contra carne ni contra sangre, sino contra espíritus y potestades en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Y con nuestra alabanza vamos luchando y vamos avanzando. Dios de milagros, amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Digámoslo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? ¿Quién puede interponerse entre nosotros y tu gran amor, Señor? Nada nos puede separar del gran amor que Dios tiene por nosotros. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni lo pasado, ni lo porvenir. Nada nos puede separar del gran amor de nuestro Dios, ¿verdad? Y en esta mañana, Señor,
queremos expresarte las mejores palabras que salen de nuestro corazón. Esas palabras de agradecimiento, Señor, porque más que una oración, más que canciones, Señor, es nuestro corazón el que queremos levantar en esta mañana, Señor, para adorarte, para decirte que eres lo mejor. Tú eres nuestra porción, Señor, en esta vida. No hay nada más importante que tú, Señor. Nada puede equipararte, nada puede compararse contigo, Señor, porque tú eres superior a todas las cosas, Señor. Te agradecemos con todo nuestro corazón porque nos has rescatado, Señor. Y hoy queremos levantar esas palabras de gratitud, Señor, y hoy queremos cantarte de ese gran amor. Y queremos decirte, queremos entregarte nuestra vida. Nuestra vida te pertenece, tú la has comprado a precio de sangre, Señor. Hoy no podemos hacer nuestra voluntad, queremos hacer la tuya, Señor. Queremos escogerte a ti por encima de todas las cosas, por encima de nuestros sueños, por encima de nuestros deseos, por encima aún de nuestros pecados, Señor. Por encima de las cosas que nos pueda ofrecer el mundo, te escogemos a ti. Tú eres nuestro gran amor. Estamos profundamente enamorados de ti, porque tú lo has hecho. Tú nos has enamorado y has enviado esos lazos de amor que nos han atraído hacia ti. Y hoy reconocemos que ni siquiera ha sido nuestro esfuerzo, ha sido tu esfuerzo el que nos tiene hoy en tu presencia y nos tiene hoy en este lugar adorándote con tu iglesia. Gracias, Señor. En nuestro corazón está esa canción que queremos dedicarte a ti, Señor. Así como de pronto le dedicamos canciones a personas, Señor, a veces ni las valoran, pero tú sí que nos escuchas. Y más que eso, tú cantas canciones de amor por tu pueblo. Gracias, Señor. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido
agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. En todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras, porque es más que palabras y es más que una canción. Aprovecha un momento para, más que palabras, más que canciones, expresarle tu corazón al Señor, levantar tu corazón a aquel que es nuestra más grande necesidad. Tenemos necesidad por comida, tenemos necesidad por oxígeno, y tenemos necesidad por Dios. Y no basta, Señor, un momento, y no basta, Señor, un devocional, una oración, Señor. No nos alcanza el tiempo, Señor, para adorarte. Y gracias porque nos has llevado a una eternidad contigo, donde podremos estar por la eternidad sin tiempo, sin preocuparnos por nada más que no seas tú, Señor. Donde ya no va a haber enfermedad, donde ni siquiera necesitaremos la luz del sol, porque tú serás nuestra luz. Queremos adorarte, Señor. Dale al Señor esas palabras de verdad, no palabras repetidas, no palabras que aprendiste, sino eso que sale de tu corazón, verdadero agradecimiento. En tu singularidad, todas esas cosas que están pasando, tal vez has visto la respuesta de Dios en tu vida. Dale gracias a Dios. Tú eres nuestra respuesta, Señor, y te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Ven, Señor, ven, Señor. Espíritu, muévete aquí, muévete sobre tu iglesia, como en el principio.
Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Oh, Jesús. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Jesús, nombre sin igual. Levanta tus manos y di Jesús. Oh, Jesús, Jesús, nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, Jesús,
Jesús, nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Díselo una vez más. Jesús, 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 nombre sin igual. Clamamos a tu nombre porque tu nombre es poderoso. En tu nombre hay libertad. En tu nombre hay sanidad, Señor. Y hoy nos ponemos bajo esa cobertura, la cobertura de Jesús, porque tú eres poderoso para hacer. Tú eres poderoso para resolver lo que para nosotros tal vez es muy grande, para ti solo son pequeñeces. Porque por eso eres nuestro Dios, superior a todas las demás cosas. ¿Cuántos pueden dar gracias a ese Dios poderoso al cual hemos podido acercarnos, hemos podido tocar ese borde de su manto? Y Él nos ha dado libertad. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Invitamos a todos los niños que pasen aquí al frente. Como siempre hacemos esa oración por ellos y los bendecimos en ese nombre, el nombre de Jesús. Hola. ¿Listo, mis amores? Entonces, iglesia, extienda las manos, por favor, para orar por esta nueva generación. Mis amores, cierran los ojitos, ojitos cerrados, ojitos cerrados, ojitos cerrados. Listo. Gracias, amado Rey, por esta nueva oportunidad de tenernos aquí en este templo, Señor, para adorarte a ti también, Señor. Te doy gracias por cada una de las vidas de estos niños y niñas que están aquí ante ti, Señor. Gracias por esos planes que tú tienes, esos planes de amor y de gracia para ellos, Señor, porque aquí van a salir misioneros, pastores, sugieres, maestros de niños, no solamente para esta iglesia, para el resto del mundo, para Colombia, para Sudamérica, Señor. Te pido también, Señor, por los papás de cada uno de ellos, Señor, que tú les des esa sabiduría, Señor, para seguirlos orientando, Señor, en esos conceptos de ti, amado Rey. Así como tú lo hiciste conmigo en este caso y con muchos, Señor, te damos gracias también por eso, Señor, porque ellos son esa nueva generación que se levanta, amado Rey, y que el Espíritu Santo siempre los acompañe en su día a día, Señor, que los acompañe en esa toma de decisiones, ya sean buenas o malas, Señor, porque así es como aprendemos en la vida, Señor. Gracias que estamos aquí ante ti, arrodillados, dándote gracias, amado Rey, porque tú eres único, eres sin igual, Señor. También recuérdales todos los días, amado Rey, que tú eres ese Señor que los rescató, amado Rey, que los tuvo desde antes, desde el vientre de su madre, Señor, sabías cuáles eran los planes con ellos, amado Rey. Gracias también porque queremos que en ellos nazca ese espíritu de adoración por ti todos los días, no solamente cuando vienen a la iglesia, todos los días, que aprendan a conocer de ti poco a poco, amado Rey, con sus amiguitos del colegio, con sus profesoras, con su familia, Señor. Estamos aquí dándote gracias, amado Rey. Amén y amén. Amén, iglesia. Un saludo muy especial para todos los que de pronto nos saludamos desde el principio. Sean todos bienvenidos. Y qué bonita esa oración que hizo Jesse. Me recordó que aquí puedo ver muchos de los que estaban en escuela dominical. A ver, los que empezaron en escuela dominical, levanten la mano. De los que estuvieron aquí desde el Maldonado, de pronto de la bodega. Miren,
Esas oraciones que siempre hacemos por nuestros chicos son muy importantes. A veces las tomamos como de pronto que siempre hacemos oración y la tomamos como por costumbre, por monotonía, pero esas oraciones son muy importantes. Porque a pesar de, como decía Jessy en la oración, de pronto malas decisiones que tomamos, porque así es la vida, el Señor siempre está respaldando a nuestros chicos a medida que vamos creciendo. Y miren, aquí estamos. Aquí están esos chicos buscando la presencia de Dios junto a nosotros. Dice la palabra que enseña al niño su camino, ¿no? Y cuando fuere viejo, ¿qué pasará? No se va a apartar, no se va a apartar. Amén. Así que hagamos una pequeña oración en esta mañana para introducirnos en la palabra y ver qué es lo que Dios nos quiere regalar en este día. Señor, te damos gracias porque tú estás en medio de nosotros y queremos pedirte que abras nuestro entendimiento, Señor, que podamos disponer nuestro corazón para recibir tu palabra, lo que tú quieres decirnos. Espíritu Santo, redargúyenos. Espíritu Santo, yo te pido que aún las palabras que no digas, Señor, que a través de tu palabra tú puedas enseñarnos, Señor, y hablarnos específicamente a cada uno de nosotros. Que pongas esos pensamientos, que pongas esa iluminación en nuestros ojos para leer tu palabra, Señor, y para aprender más de ti. Es lo que queremos realmente. No queremos acumular conocimiento, sino que realmente queremos vivir tu palabra, asimilarla, Señor. Así como de pronto algunos animales, Señor, rumiar tu palabra, Señor, masticarla y masticarla, Señor, y digerirla una y otra vez, Señor, y que se hagan parte de nosotros. Que cuando salgamos al mundo, Señor, podamos ser reflejos de ti. Queremos ser reflejos de ti. Queremos mostrarte a ti, Señor. Queremos que muchos puedan acercarse a ti a través de pronto de lo que ellos ven en nosotros, Señor. Que nosotros sabemos que no es nuestra fuerza, no es nuestro entendimiento, no son nuestros talentos, sino que es tu gracia en nuestras vidas. Por eso queremos aprender a conocerte cada día más, Señor. Queremos saber más de ti. ¿Cómo eres tú, Señor? ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas te desagradan para no hacerlas? Y queremos, Señor, simplemente invertir nuestras vidas en ti, Señor. Yo te pido, Señor, que uses mis labios, que uses mis palabras, mis pensamientos, Señor, para compartir tu palabra. No mis pensamientos, sino lo que tú quieres decirle a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que acompáñenme ahí en su Biblia. A veces uno como predicador no se acostumbra a las Biblias electrónicas, pero va avanzando el progreso, la tecnología y también de pronto los medios como nos podemos comunicar y donde podemos aprender también de la palabra. Y no hay excusa, ¿no? Entre más tecnología haya, menos excusas hay para poder estudiar la palabra del Señor. Así que acompáñenme ahí a Marcos capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 21. ¿Listos todos ahí? Marcos capítulo 5, versículo 21. Listo. Entonces dice así la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron:
ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que con él estaban, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. El título para esta mañana es el mismo título de la última canción que cantamos, que es El borde de su manto. El borde de su manto. Y esta es una historia intrigante, ¿no? Tiene muchas cosas que de pronto nosotros quisiéramos saber. Nos gusta de pronto chismosear más y de pronto imaginarnos cosas de esta historia, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en 3 puntos que quisiera compartir con ustedes. El primer punto es la fe en el único. Esta es una historia que se repite en los 3 primeros evangelios, ¿no? En Mateo, en Marcos y en Lucas. Así que si usted quiere de pronto saber un poquito más de detalles, puede mirar las referencias de pronto en Mateo capítulo 9 o en Lucas capítulo 8, que nos cuenta esta misma historia, ¿no? Y vamos a enfocarnos en la historia de esta mujer del flujo de sangre. Leímos toda la historia porque hace parte de todo el conjunto de lo que necesitamos de pronto leer para entender cuál es el contexto de todo lo que está sucediendo, ¿no? ¿Y qué está sucediendo? Hay una primera historia que nos habla de una premura, ¿no? ¿Cuál es la premura? Que hay una niña que está muy enferma y que está a punto de morir, ¿no? Esto es algo sumamente urgente. Pero en el camino del Señor Jesús a la casa de Jairo, ¿qué sucede? Un tropiezo, podríamos decir nosotros, ¿no? Una demora. Ustedes se imaginan, no sé si de pronto los que son padres han tenido un hijo muy enfermo, de pronto así que les da fiebre en algún momento y empieza a subir y no se quita ni con aspirina ni con ibuprofeno y le damos remedios y no se le quita y corremos al hospital, ¿no? Imagínense que ustedes van corriendo al hospital, que no tienen, de pronto los que tienen carro no tienen carro, sino que van a pie cargando a su hijo, y que hay tropiezos, que de pronto se encontraron algún vecino y les puso conversa. ¿Ustedes qué hacen? ¿Se quedan ahí charlando? No, ustedes hacen todo lo posible por salir rápido, ¿no? Si de pronto van en su carro y de pronto hay trancón, porque cuando uno tiene afán, ¿qué pasa? Como las impresoras, ¿no? Las impresoras tienen conciencia y cuando uno va a imprimir algo de afán, ¿qué pasa? Se traban, se dañan. Y así pasa, ¿no? Cuando uno tiene afán y uno va de pronto en el carro, en la moto y un trancón, un accidente, me quedé sin gasolina, toca ir a tanquear primero. Siempre hay como tropiezos, ¿no? Pero ¿qué haríamos si tenemos un hijo enfermo y necesitamos llevarlo al hospital? Hacemos todo lo posible, ¿no? No dejamos que nada se nos interponga. Hacemos todo lo que sea necesario, ¿no? Y eso es lo que está viviendo este personaje, Jairo. Y es aquí donde viene la historia de esta mujer, que dice la historia, nos da un poco de contexto de lo que está pasando, que dice que había gastado todo porque tenía una enfermedad que no se le quitaba, que era ese flujo de sangre, ¿no? Y había gastado todo en estos médicos y dice que le iba antes peor, o sea, iba a los médicos y le iba peor. Es como de pronto en nuestro contexto que vamos a la EPS y nos diagnostican mal, ¿no? Y nos empieza a ir antes como peor. Y de pronto tenemos alguna cosa, alguna dolencia y como que no le dan con el chiste, ¿no?
íbamos a un doctor y pagamos privados y nadie le da con el chiste. Eso le pasaba a esta mujer, ¿no? Entonces Jairo estaba apurado porque el Señor llegue rápido a su casa. Y llega esta historia de esta mujer, ¿no? Y el Señor, esas son cosas muy curiosas de lo que hace el Señor, ¿no? El Señor nunca tiene afán. Lo vemos también en la historia de Lázaro, ¿no? ¿Recuerdan la historia de Lázaro? Van corriendo donde el Señor estaba lejos, ¿no? Del lugar donde estaba Lázaro, de Betania. Pero el Señor, en vez de salir corriendo, ¿qué hizo? Antes se demoró 4 días, 4 días. ¿Cómo es posible, no? Qué mal amigo es el Señor Jesús. No, el Señor Jesús tiene el control y Él nunca está apurado como de pronto nosotros estamos apurados muchas veces, ¿no? Y entonces sucede esto. Y el Señor Jesús, sabiendo que ya de pronto la mujer había sido sana, ¿qué pasa? Se pone a buscar en medio de esta multitud tan grande que nos dice el pasaje, que era mucha gente, demasiada gente, apretujándolo, ¿no? Dice que se pone a buscar a una persona que no sabe ni cómo es, o sea, sabemos que el Señor Jesús sabe todo, ¿no? Pero en el contexto dice que se pone a buscar y le pregunta a uno de los discípulos, ¿quién me tocó? Y los discípulos antes lo regañan, ¿no? Señor, pero todo el mundo te está apretando, aquí hay mucha gente. ¿Cómo preguntas quién me tocó? Y el Señor como que pierde el tiempo, ¿no? Pero Él no pierde el tiempo. Él está invirtiendo el tiempo en una persona que necesita de Él. Y así somos muchas veces nosotros, esas personas que necesitan del Señor Jesús. Y luego vemos el resultado también con la hija de Jairo, ¿no? Él no tenía afán. Él dice que no estaba muerta, aunque se burlaron de él. Dice que estaba dormida. Y hay algo muy interesante en la historia de Jairo, y es que también había mucho alboroto, ¿no? Son dos cosas de la historia que son de pronto relevantes. Y es que había mucho alboroto, y el Señor Jesús, ¿qué hace? Como que elimina todo ese alboroto que hay. De pronto el alboroto de la multitud, y en la casa de la hija en la casa de Jairo, también el alboroto que había, la gente llorando, la gente lamentándose, y dice que los sacó y dejó solamente a sus discípulos, a los que él había escogido, a esos 3, y al papá y a la mamá de la niña. Y muchas veces en nuestras vidas también tenemos que hacer lo mismo, quitar los afanes, quitar tanto alboroto y enfocarnos en el Señor Jesús, en el único. Hay algo que se repite en esta historia, y es que ¿cuál era la única solución que tenía Jairo para su hija? El Señor Jesús. ¿Y cuál era la única solución que tenía esta mujer para su flujo de sangre, para su enfermedad? El Señor era el último recurso, ¿verdad? Entonces aquí dice, muchos rodeaban al maestro, pero pocos tenían fe en él. Y esto es algo que pasa en esta historia, pasó a lo largo de la historia de nuestro mundo, de nuestra historia en general, pasa en nuestras iglesias. Hay iglesias que son montoneras de gentes. Lo hablaba esta mañana con Miguel. Hay una iglesia en Bogotá nueva que inauguraron, grandísima. Les tocó hacer otra iglesia más grande porque ya no cabían en la que tenían. O sea, es demasiada gente. Pero ¿cuántos de esos tienen fe? Tienen fe en el Señor Jesucristo. Sucedía lo mismo en esta historia. La gente sabía quién era el Señor Jesús, ¿verdad? Porque lo habían visto, conocían las historias que se contaban en la época, habían visto los milagros, habían escuchado las palabras del Señor Jesús y estaban ahí apretujando al maestro. Pero a pesar de que muchos de ellos tenían necesidades y querían respuestas, aún la palabra del Señor en algunas oportunidades dice que el Señor Jesús pasaba la noche de largo sanando gente, liberando endemoniados. O sea, pasaba de largo porque la gente que necesitaba ayuda era mucha. Y esta gente seguramente necesitaba algo del Señor. Necesitaba ser libre, necesitaba escuchar un mensaje, necesitaba ser sana. Pero ¿por qué la gente que estaba ahí apretujándolo no recibió el mismo milagro que esta mujer? Porque no tenían fe en el Señor. Nuestra fe en nuestro Señor Jesús, aunque hayan más opciones, debe manifestarse siempre como si Él fuera la única opción. Él debe ser nuestra primera y única opción. Nosotros nos parecemos mucho a esta mujer porque agotamos todas las opciones que tenemos a la mano.
tratamos de resolver las cosas por nuestras propias fuerzas, ¿sí o no? Nuestro primer impulso es tratar de resolver nosotros nuestros propios problemas. Pero ¿cuántas de esas veces cuando tenemos un problema, aun cuando no tenemos afán de pronto, pero cuántas veces consultamos a nuestro Señor Jesús antes de tomar decisiones, antes de desesperarnos y empezar a hacer bulla de pronto, así como lo hicieron en la casa de Jairo? ¿Cuántas veces nos enfocamos más en el Señor y lo buscamos como nuestra primera opción? Y si no es así, ¿por qué no lo hacemos? Porque no confiamos lo suficiente en el Señor, porque no tenemos fe en el Señor. No entendemos que Él puede resolver todos nuestros problemas, que Él nos puede dar todas las respuestas. Y es así, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que el Señor nos puede dar respuestas a cualquier problema, que nos puede sanar, que nos puede liberar? ¿Verdad que sí? Pero a veces se nos queda en un conocimiento en nuestra mente solamente, como la gente que estaba ahí apretujando al Señor. Ellos sabían quién era el Señor Jesús, pero pocos de ellos tenían fe en el Señor. Aún los discípulos dudaban del Señor, ¿no? La palabra nos lo muestra, que muchos dudaban, muchos tal vez se emocionaban como de pronto Pedro, pero cuando llegaba la hora de la verdad, ¿qué pasaba? Salían corriendo, dejaban de creer en el Señor. Por eso debemos preguntarnos si tenemos fe en el único. Él debe ser nuestra primera y única opción. Amén. Y es ahí donde se manifiesta realmente nuestra fe. Es ahí donde tenemos de pronto esa evidencia de si nosotros realmente creemos en nuestro Dios o solamente tenemos mucho conocimiento en nuestra cabeza y simplemente hacemos las cosas por costumbre o porque así nos enseñaron, o si realmente creemos en el Señor Jesús. Esto es fundamental. La fe nos vuelve valientes para lo que realmente importa. Dice el versículo 28, porque decía, si tocara tan solamente su manto. En otras versiones dice el borde de su manto, ¿no? Dice que será que, hay en su Biblia que dice sana o dice salva. Esa versión es del diablo, ¿no? Por eso yo siempre les digo, es bonito contrastar las versiones y ir al original, ¿no? Porque ahí uno entiende qué realmente es lo que quiere decir el pasaje. Muchas versiones dicen sana, pero lo que nos muestra esta palabra desde el original es que ella buscaba ser salva. Y hay una diferencia, ¿no? Si buscamos al Señor para que nos sane, ¿qué va a pasar? Cuando el Señor nos conteste, cuando nos sane, porque Él es poderoso para hacerlo y seguramente lo va a hacer, ¿qué va a pasar? Nos vamos a olvidar de Él. Y yo lo he visto muchas veces. Muchas personas buscan al Señor y nos piden oración para conseguir un trabajo, por ejemplo. Y cuando consiguen el trabajo, ¿qué pasa? Ya después no tienen tiempo para el Señor. Se olvidan que el Señor les dio ese trabajo. Se olvidan que deben también agradecer de una manera como más explícita al Señor por ese trabajo que de pronto les proveyó, ¿no? Entonces así sucede con todo lo que le pedimos al Señor, pero parte desde nuestra intención primaria. Es decir, que si desde el principio estamos buscando al Señor para que nos llene una necesidad que es superficial, que es efímera, pues así también va a ser nuestra fe en el Señor. Va a ser una fe efímera y superficial. Pero el pasaje nos muestra que esta mujer quería ser salva. Eso quiere decir que trasciende a su situación actual. Eso quiere decir que trasciende a su necesidad actual. Eso quiere decir que trasciende a su propia vida. Es decir, que se enfoca en el Señor Jesús como algo más que alguien que me puede llenar un vacío que es tal vez momentáneo, ¿no? Porque sabemos que si nos enfermamos y Dios nos sana, ¿qué vuelve a pasar? Nos enfermamos de otra cosa, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta que los achaques, ¿no? Entre más pasa el tiempo, como que nos empiezan a doler las rodillas, empezamos a sufrir de los triglicéridos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque eso es la vida. Pero cuando nos enfocamos en el Señor Jesús como nuestro Salvador, cambia nuestra mentalidad, ¿no? Y ya tenemos una fe real en nuestro Señor Jesús. Y esto fue lo que marcó la diferencia entre esta mujer y la multitud. La multitud quería algo superficial, ¿no? Y aún el Señor Jesús, es muy drástico en algunas ocasiones,
porque se les va de frente y les dice: ustedes me buscan y me siguen porque les doy pan, porque les multiplico el pan, ¿no? Y les doy de comer. Y la gente se empezó a ir, ¿no? Cuando el Señor Jesús les dice eso, la gente como que cayó en cuenta, o de pronto ya no les gustó la verdad, porque así somos nosotros, ¿no? Cuando nos dicen la verdad, a pesar de que sepamos que es la verdad, ¿qué pasa? Nos ofendemos, ¿verdad? Porque nos lo dijeron. Eso es como cuando uno va a lavar la loza por propia iniciativa y en el camino le dicen a uno: lave la loza. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Cierto? Como que hace uno ya las cosas de mala gana porque le dijeron, ¿no? Y así es muchas veces cuando nos dicen la verdad. Nosotros sabemos qué es la verdad, nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, pero cuando el Señor nos dice, cuando el Señor nos exhorta, nos ofendemos muchas veces y luchamos con la palabra, ¿no? Entonces el Señor Jesús les dice esto a la gente que lo seguía, a sus discípulos: ustedes me siguen porque yo les hago milagros, porque les doy comida, pero realmente ustedes no creen en mí. Y les dice aún a sus discípulos más cercanos: ¿no? ¿Y ustedes qué? ¿También se van a ir? Píntenla. No, mentira. Y los discípulos, gracias a Dios, pues no se fueron. Pero entonces esto nos ayuda a entender lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa para nosotros? No las cosas superficiales, no esta vida, ni siquiera nada en esta vida se puede comparar con la eternidad, ¿no? Porque aquí nosotros estamos supeditados al tiempo, ¿verdad? Y pensamos muchas veces a través del tiempo, ¿no? En nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Y muchas veces nos volvemos locos porque no podemos superar cosas de nuestro pasado, o a veces nos da ansiedad porque pensamos demasiado en nuestro futuro y qué vamos a hacer y cómo vamos a resolver y etcétera, ¿no? Pero en la eternidad nada de esto importa. O sea que, ¿qué es más importante? Nuestra eternidad. O sea que es más importante nuestra salvación. Y es ahí donde podemos entender la relevancia de nuestro Dios y del Señor Jesús. ¿Qué implicó que ella tocara el borde del manto de Jesús? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? Porque a veces pasamos por esta historia y pensamos simplemente como en lo que nos dice ahí, pero no pensamos de pronto en el contexto en el que se da esto, ¿no? Primeramente, pues sabemos el contexto donde la mujer está en un nivel por debajo del hombre, ¿verdad? Pero de pronto alguien se ha puesto a pensar qué implicaba que una mujer con una enfermedad de flujo de sangre tocara a un hombre, y más una persona tan relevante como el Señor Jesús. Porque si vemos, la multitud ahí no estaba porque estaban haciendo una marcha, estaban ahí por el Señor Jesús. Eso nos habla de que el Señor Jesús es muy relevante. Pero de pronto alguien se ha puesto a pensar en esto y sabe qué relevancia tiene esto. Yo los dejo participar. ¿Sí, alguien? Exactamente. Correcto. Es excelente. Esa es una de las implicaciones más grandes. Si ustedes miran, esta mujer tenía mucho miedo porque ella sabía lo que le podía pasar si ella aún salía, ¿no? Porque si lo miramos desde la cosmovisión del judío de esta época, ella iba a contaminar a todos los que estaban en esa multitud. Y si estaban apretujando si estaban apretujando al Señor Jesús, ¿cuánto más a alguien que de pronto no importaba, ¿no? Alguien que simplemente estaba ahí siendo parte del montón. Entonces imagínense todas las personas que se iban a sentir contaminados por esta mujer. Y yo creo que esta era una mujer que era conocida, ¿no? Porque dice ahí el contexto, ¿no? Que había gastado en muchos médicos. Es decir, que su realidad era conocida por la gente. Entonces la gente la conocía. Si ella era descubierta en este paso, lo que dice Rosarito, la iban a apedrear sí o sí. Esto era algo sumamente grave. Señora.
Excelente. Estamos hablando de fe. ¿Qué dice Hebreos 11:1 acerca de la fe? Y la convicción. Y esa es una palabra sumamente importante para entender esto de la fe. Ella estaba convencida que el Señor Jesús tenía tanto poder y era de pronto tan bueno que simplemente tocar el borde del manto iba a resolver su problema, que no era de sanidad sino de salvación. Entonces, tres cosas que podemos ver en estas implicaciones de ella salir, ¿no?, a esta multitud y tocar al Señor Jesús. La primera ya la vimos, que es su impureza, ¿no? Este flujo de sangre es una enfermedad todavía más terrible para ella, porque lo que decíamos ahorita del momento de la menstruación de las mujeres en esta época, las mujeres tenían que apartarse, tenían que quedarse encerradas porque eran consideradas impuras. ¿Cuánto más una enfermedad de algo que es constante en la vida de una persona, ¿no? Es algo terrible, ¿no? Entonces ella se exponía a ser ejecutada, que es la segunda, ¿no? Tiene riesgo de ser ejecutada. En esta multitud seguramente habían solo hombres. Es muy probable, porque las mujeres en el contexto, como seguimos hablando de este contexto, pues los que estaban en estos movimientos eran más que todo pues los hombres, ¿no? Eran los que tenían como el derecho de pronto de ir a la sinagoga, eran los que tenían el derecho de escuchar a los grandes maestros. Entonces podemos imaginarnos que en este movimiento que había, seguramente casi no había mujeres, o seguramente no había mujeres. La única mujer seguramente era ella, ¿no? Y según las reglas de la época, pues seguimos insistiendo en que ella podría tener una sanción o literalmente ser ejecutada, apedreada en ese momento. Y la tercera es tocar al maestro siendo impura, ¿no? Entonces entendemos la relevancia de que el maestro, ¿no?, este gran personaje de la época, es tocado por una persona que es impura. El maestro se puede enojar con ella, ¿no? Ella no sabía cómo Jesús iba a reaccionar en ese momento, ¿cierto? Por eso es que ella se esconde y tiene miedo, porque ella pensó, de pronto el maestro, al saber que yo era impura y que lo toqué, ¿qué va a hacer? Me va a maldecir. Bueno, tantas cosas que se le pueden pasar por la cabeza a uno cuando uno toma este riesgo, ¿no? Pero aquí nos muestra que esta es una mujer valiente, que pasó por encima de todas esas cosas porque ella tenía una necesidad de ser salva. Dice ahí mismo en Hebreos que estábamos hablando, en el capítulo 11 versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Y ahí en los versículos, recordamos el 11:1, ¿no? Y el 11:2, 3, 4, 5 hasta llegar hasta 6, nos hablan de algunos personajes, ¿no? Recordamos al de Caín y Abel, ¿no? Y esta es una de las historias que a mí siempre me causó curiosidad. ¿Por qué si los dos querían adorar a Dios, solamente Dios recibió la ofrenda de uno, ¿no? Entonces uno se puede poner a pensar que el Señor Jesús recibió a uno porque era de pronto un cordero, que era algo de sangre, ¿no? Hablando de sangre. Y el otro eran como los frutos de la tierra. Pero lo que nos dice Hebreos, la razón fundamental por la que el Señor Jesús no recibió, nuestro Dios no recibió la ofrenda de Caín, es porque ¿qué dice ahí en 11:6? Porque a pesar de que Caín escuchaba la voz de Dios, en esta época como que el Señor Jesús, nuestro Dios, se manifestaba más a la gente, ¿no? Tenía encuentros con Abraham, que bajaba como un ángel, que se aparecía como una zarza. Bueno, muchas cosas que ojalá tuviéramos en esta época. Pero el Señor como que hablaba más directamente con la gente, y Caín conocía a Dios. Y lo vemos reflejado cuando le preguntan, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Y él dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Yo no sé. Yo no sé dónde está, sabiendo lo que había hecho, ¿no? Entonces vemos que no se asustó cuando Dios le habló, aún sabiendo lo que había hecho, porque había como una constancia, ¿no? Una relación constante con Dios. Pero a pesar de eso, Caín no tenía fe en Dios. Caín no tenía fe en Dios, y por eso la ofrenda que él elevó delante de Dios no fue agradable a Dios. Y seguimos insistiendo en lo mismo. Tal vez nosotros estamos en la iglesia, tal vez nosotros intentamos tener más conocimiento de Dios, pero no tenemos fe en ese Dios. ¿Por qué?
eh, hay unas cosas, unas evidencias que podemos ver en nuestras vidas que son el reflejo de tener una fe verdadera. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso nos lleva al segundo punto. El segundo punto es: la fe hace que las cosas sucedan. La fe hace que las cosas sucedan. ¿Cuántos querían algo del Señor, de esta multitud? Lo apretujaban, lo zarandeaban, lo tocaban, pero ¿qué? Nada pasaba. Así somos nosotros muchas veces. Nosotros reclamamos y zapateamos y declaramos y, y nada pasa. ¿Por qué? Somos como la multitud. No tenemos fe en el Señor. No tenemos fe en nuestro Dios. Esta mujer tuvo una fe decidida. Aquella mujer no dudó, sino que emprendió acción. Y esto habla mucho también de nuestra fe, porque a veces queda como una fe como etérea, como en el aire, como de sueños, como de buenas intenciones, pero no hay acción en nuestra fe. Y nuestra fe tiene que estar llena de acciones. Tiene que haber una evidencia de nuestra fe. ¿Y qué acciones emprendió esta mujer? A pesar de todo lo que ella, de los riesgos que hablamos antes, ella pensó en su corazón: si tan solo yo toco ese borde de ese manto, yo voy a ser salva. Y no se quedó ahí solamente diciendo: ay, ojalá yo tocara el borde del manto, ay, ojalá pudiera encontrar al Señor cuando esté sin la multitud. No, ella emprendió acción, se abrió paso. Es que es otra de las cosas que podemos ver en el pasaje. Es una multitud, el Señor Jesús está en el centro. ¿Cómo llega hasta el Señor Jesús a tocar el borde del manto? Tiene que empujar a la gente, tiene que meterse por debajito, tiene que buscar la estrategia para llegar hasta el Señor Jesús. Y a veces nosotros nos quedamos simplemente en las buenas intenciones y no hacemos nada, y nuestra fe se queda vacía. Por eso Santiago nos dice: la fe sin obras es muerta. Y no nos habla Santiago de hacer algo para de pronto que el Señor nos acepte o para alcanzar nuestra salvación, como de pronto a veces nosotros queremos cuando de pronto fallamos al Señor y queremos como hacer algo para redimirnos. No, eso no sirve de nada. Hebreos nos dice que ya el Señor lo hizo todo. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Después del Señor Jesús, después del sacrificio en la cruz, no hay nada más. Ese es el sacrificio máximo. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Pero nuestra fe sin obras es muerta. Nuestra fe tiene que emprender una acción. Así como esta mujer tuvo una fe decidida, nuestra fe tiene que ser decidida, tiene que emprender una acción. ¿Qué acciones valientes vamos a tomar este año? ¿Qué riesgos vamos a tomar por el Señor? Estamos a mitad de mes, ¿no? Apenas estamos comenzando este año. Y casi que inevitablemente nosotros siempre desde diciembre estamos haciendo planes, ¿no? Y proyectándonos a este año y cumplir cosas, ¿no? Y de pronto nos quedaron cosas inconclusas del año pasado, ¿no? Y este año sí lo vamos a hacer, ¿no? Y este año sí lo vamos a cumplir. ¿Qué cosas vamos a decidir en fe? ¿Cuál va a ser nuestra valentía por el Señor? Vamos a tener más santidad en nuestro corazón, vamos a apartarnos más de pronto del mundo, de nuestros pecados, aún de esos deseos que nosotros sabemos que nos alejan del Señor. Vamos a tomar riesgos y valentía, acciones reales para ser más santos. Vamos a tomar el riesgo de decir la verdad y no callarnos, porque a veces nos quedamos como en la vera, miramos el panorama y no decimos nada, aún sabiendo que necesitamos decir la verdad y que conocemos la verdad, pero no queremos decirlo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. ¿De qué? De que nos apedreen, así como a esta mujer, de que la gente nos menosprecie, ¿no? De pronto de dañar el ambiente en nuestro trabajo, y hay que llevar las cosas por la buena, ¿no? Pero la palabra nos está invitando a tomar riesgos por la verdad, a decir la verdad y no callarnos. De pronto más compromiso con el Señor, ¿no? De pronto más tiempo en nuestro devocional, o de pronto hacerlo más regularmente, no un día sí y otro día no, sino tomar decisión de
hacerlo. De pronto hay gente que lo hace en la mañana, de pronto hay gente que lo hace en la noche, de pronto hay gente que lo hace a mediodía, hay gente que lo hace 3 veces al día como Daniel, ¿no? Qué bendición poder hacerlo así, ¿no? Pero necesitamos tomar la decisión por enfocarnos más en nuestro tiempo devocional, en nuestra oración, en nuestras finanzas, en ser mejores administradores, en ofrecerle al Señor lo que la palabra nos manda, ¿no? En ayudar al prójimo de pronto, ¿no? A veces nos enfocamos y nos ensimismamos mucho en nuestras propias realidades y nos olvidamos de las personas que tienen necesidad. A veces nos hacemos los de la vista gorda, no sé qué significa eso, pero a veces nos hacemos los locos, ¿no? Como que no vemos. Y nos olvidamos que como cristianos debemos ayudar a las personas que lo necesitan, espiritualmente principalmente, pero también hay necesidades que nosotros podemos suplir de otros, ¿no? Entonces, tomemos decisiones este año de valentía. Esto va a doler, esto no es fácil, no va a ser fácil, pero necesitamos hacerlo y hacerlo y hacerlo. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El Señor, aún el Señor Jesús, cuando habla con sus discípulos, repite esto, ¿no? No duden. Cuando habla de esa semilla, ¿no? Que es la fe. No duden. Pidan, pero no duden. Cuando el Señor Jesús maldijo a esa higuera, ¿no? Los discípulos se asustaron o se sorprendieron porque la higuera realmente se murió. El Señor la maldijo y al otro día no había higuera. Y el Señor Jesús les dice: pidan y no duden. Y este es un ejemplo como de pronto no lo vemos mucho en nosotros, porque nosotros pedimos cosas buenas, ¿no? Siempre estamos como enfocados en las cosas buenas, y esto es una maldición que el Señor Jesús da a una higuera, ¿no? En símbolo del pueblo de Jerusalén, que eran como esa higuera. Pero si pedimos con fe sin dudar, recibiremos la respuesta del Señor. Y Santiago nos lo recalca, ¿no? Y nos lo recuerda, y nos dice que las personas que dudan son como esas olas del mar. No sé si han visto, ahora que estamos en temporada de pronto de esas tormentas tan terribles que están sucediendo, ¿no? Ese frío en Europa y en Estados Unidos, vemos esas olas, ¿no? El viento lleva la ola y se devuelve y grande y chiquita. Y muchas veces nosotros dudamos muchas veces y somos como esa ola, ¿no? Nos emocionamos y crecemos, ¿no? Como esa ola. Y se nos pasa la emoción y otra vez chiquitos. Y nos dijeron: esto funciona, y vamos para allá como la ola. Y no nos funcionó y nos devolvemos. No podemos ser como las olas. Necesitamos ser seguros, tener certeza, la convicción que tenemos en el Señor. Recordando el primer punto, el Señor Jesús es el único, nuestra primera opción debe serlo. Así que podemos entender que el milagro ocurrió primero en el corazón de esta mujer, porque creyó en Jesús y creyó realmente. Así que si queremos ver milagros en nuestras vidas, si queremos ver la respuesta del Señor Jesús, el milagro debe ocurrir primero en nuestro corazón. Debemos quitar las dudas, debemos quitar el temor y ser valientes. Y es ahí donde la fe hace que las cosas sucedan. Y el tercer punto es: la fe nos hace ser reconocidos por el Señor. ¿Cuántos necesitan eso? Ser reconocidos por el Señor. Hay un pasaje muy fuerte en Mateo donde nos habla de los tiempos venideros, ¿no? Y dice que llega la gente, ¿no? Y tocan a la puerta. Y ellos dicen, el Señor Jesús les dice: pero yo no los conozco. Y ellos que dicen: pero Señor, profetizamos, hicimos milagros, o sea, hicieron cosas grandísimas que de pronto nosotros ni hacemos. Y el Señor Jesús les dice: no los conozco. ¿Por qué? Porque no tenían fe en el Señor Jesús.
Es decir, que nuestra fe no es hacer milagros, nuestra fe no es profetizar, nuestra fe es ser reconocidos por el Señor Jesús. Lo demás es consecuencia, es simple y mera consecuencia de tener fe en el Señor Jesús. Pero la base es creer en el Señor Jesús. Por eso la palabra nos dice, nosotros buscamos muchas estrategias para de pronto ser salvos y que las personas se salven. Pero ¿qué dice la palabra? Si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Cuál es el requisito? Creer en nuestro corazón. Por eso el milagro primero debe suceder en nuestro corazón. Pero la fe nos hace ser reconocidos por el Señor. Muchos quieren fama, muchos quieren reconocimiento, aún usando el evangelio, ¿no? Eso es muy triste. Mucha gente quiere hacerse famosa siendo cantante, ¿no? Sacando producciones. Y que hemos visto en los últimos tiempos, aún muchos cantantes que eran referentes ya no creen en Dios. Increíble, cantando canciones hermosas para el Señor y ahora no creen en Dios. ¿Por qué? Porque no creyeron en su corazón. Es decir, que puedo llegar a la fama utilizando el evangelio, pero que si en mi corazón no está el Señor, lo he perdido todo. Hay gente que utiliza la plataforma, el altar, ¿no?, para volverse famoso, y tienen de pronto un estilo que a la gente le gusta y son dinámicos y echan chistes. ¿Quién echa chistes? Pero hay gente que utiliza todas esas cosas para hacerse famoso, ¿no? Una cosa es que uno utilice estrategias para poder compartir el mensaje y que quede, ¿no? Hay muchas estrategias que nosotros como predicadores utilizamos para que el mensaje quede guardado en los corazones de la gente. Pero cuando mi intención es yo volverme famoso, yo recibir la gloria, pues estoy realmente perdido. Y es ahí donde vamos a llegar, o van a llegar, a la presencia del Señor, y el Señor les va a decir: no los conozco. ¿Ustedes quiénes son? ¿De dónde salieron? No sé. Pero esta mujer fue con humildad y con mucha fe, y cuando tocó el borde del manto, inmediatamente el Señor la reconoció, ¿no? Ahí en el versículo 32 dice: pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, porque el Señor Jesús se dio cuenta, ¿no? Cuando esta mujer puso su fe en obra, le puso páticas a la fe y llegó ahí a donde el Señor Jesús se dio cuenta que algo diferente estaba ocurriendo, ¿no? Y que lo podemos ver en todas las historias de sanidad, ¿no? El Señor Jesús se sorprende cuando encuentra fe en las personas, ¿no? Aún hay una historia de una mujer sirofenicia, ¿no?, que el Señor Jesús no le quiere hacer el milagrito y esta mujer tiene tanta fe que insiste, aún no siendo parte del pueblo de Israel al que el Señor Jesús fue. Esta mujer, bueno, el Señor Jesús le dice palabras muy fuertes, ¿no? Dice que no hay que darle la comida a los perros, ¿no? Y esta mujer se ofendió, ¿o tuvo fe? Tuvo fe y le dice: Señor, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa, ¿no? Las migajas que caen de la mesa. Y el Señor Jesús se sorprende por la fe de esta mujer. Y esta otra mujer también sorprende al Señor Jesús, tanto que el Señor Jesús para todo. Es como que estamos aquí en el culto y paramos todo y a buscar a esta mujer. ¿Quién fue? Y en medio de la multitud hasta los discípulos se sorprenden, ¿no? Porque pues obviamente ya lo dijimos, hay mucha gente. Pero el Señor Jesús hasta ignora a los discípulos y dice: bueno, ¿dónde está? ¿Quién eres? ¿Quién fue? Manifiéstate. Y el Señor Jesús busca, aún hasta desesperadamente podríamos decir, que el Señor Jesús empieza a buscar a esta mujer con esta fe que provocó algo, ¿no?, que hizo que las cosas sucedieran. Y eso pasa cuando nosotros tenemos fe. Cuando tenemos esta fe, esta convicción por el Señor Jesús, cuando entendemos quién es el Señor Jesús a través de Filipenses, ¿no?, aquel que era Dios y se despojó de todas las cosas por hacerse como uno de nosotros para salvarnos porque nos ama. Cuando entendemos estas cosas y tenemos esta fe, el Señor Jesús nos reconoce y para todo. Puede que esté en el cielo y están los ángeles ahí en un concierto diciendo: santo, santo, santo. ¿Y qué sucede? Paren todo. Alguien tiene fe. ¿Dónde está? Y eso es lo que el Señor Jesús hace. Nos reconoce. Y ya todos dijimos, ¿verdad?, que necesitamos ser reconocidos por el Señor Jesús. Amén.
pero necesitamos fe. Y dice el versículo 34 tres cosas muy importantes cuando recibimos la salvación a través de esta fe. Dice, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Tres cosas que el Señor Jesús hace en nuestra vida y algo que necesitamos entender: sanidad, salvación y paz. Sanidad, salvación y paz. Ese es el orden que la palabra nos muestra, ¿no? Primero fue sano, el Señor Jesús la busca, le da la salvación y dice: ve en paz. Nosotros muchas veces pensamos que la salvación es un evento futuro, ¿no? Que es que cuando morimos o el Señor Jesús venga por su iglesia, pues vamos a ser salvos porque vamos a estar en su presencia y ya no nos vamos a ir para el infierno, ¿cierto? Pero la salvación no es solamente un evento futuro. Por eso las obras deben trascender a de pronto lo que nosotros pensamos. Cuando a través de esta estrategia puede ser de la sanidad que el Señor Jesús hace por esta mujer, luego la busca, la reconoce, ¿no? Que es el punto que estamos viendo, y le da paz. Muchas veces nosotros hemos sido sanos, tal vez no físicamente. Cuando nos encontramos con el Señor Jesús, cuando creímos en Él, lo primero que fue sano y el primer milagro fue nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro corazón fue sano de tantas cosas que de pronto no pudimos superar, de nuestro pasado, aún de cosas presentes con las que estábamos luchando, con dudas, temores, inseguridades. El Señor Jesús nos sanó espiritualmente, nos restauró espiritualmente. Y de pronto algunos de nosotros recibimos sanidades físicas, ¿no? A mí me sorprende mucho, de pronto los que conocieron a nuestro pastor Jack, nuestro misionero, él era adicto a la heroína. Y si ustedes entienden qué es una adicción a la heroína, médicamente no hay solución. Una persona adicta a la heroína no tiene salvación, ¿no? Porque es tan fuerte la adicción que hay, que es imposible. El cuerpo se vuelve dependiente de esta sustancia, ¿no? Y cuando nuestro pastor Jack conoció del Señor Jesús y fue salvo, el milagro ocurrió. Ni siquiera volvió a fumar. Y eso es grandioso, ¿no? Y adoramos a nuestro Dios por las cosas que Él hace, ¿no? Tal vez en su caso fue similar, ¿no? De pronto ya la rumba no le llamó la atención, ya el trago no le causaba o no le llamaba la atención tampoco. De pronto fue libre de muchas ataduras que teníamos, ¿no? Segundo milagro que pudo haber ocurrido en nuestras vidas. Muchas personas se acercaron al Señor Jesús a través de una sanidad física de alguna enfermedad, ¿no? Aquí hemos tenido algunas campañas del pastor Eduardo Cañas, ¿no? Multitudes, ¿no? Recordando la multitud. Multitudes de personas que necesitan del Señor y que fueron sanas y que a través de esa sanidad pudieron reconocer que tenemos un Dios poderoso, que es un Dios real, que está buscándonos para salvarnos, ¿no? Y a través de esa sanidad física se acercaron al Señor. Pero no nos quedamos ahí, esa es primera parte de la salvación. Hay paz en nuestra vida, ¿verdad? Vivimos una vida abundante porque la palabra del Señor se cumple. El Señor Jesús nos dice: yo quiero que tengan vida y que tengan vida abundante, en abundancia. ¿Cuántos pueden vivir vidas abundantes en el Señor Jesús? Amén. Porque es diferente, ya no nos ocupamos tanto de lo del mundo, ¿no? Ya no hay tanto afán como lo decíamos, ¿no? En nuestras vidas. Ya las cosas que nos desesperaban antes, ya le decimos: Señor, tú tienes el control, está en tus manos, yo dependo de ti. Y qué mejor paz que esa, ¿no? Y el Señor Jesús dice que yo les doy paz, no como el mundo les da paz, ¿cierto? Sino una paz que es real. Así que estas tres cosas son fundamentales para nosotros. La salvación no es solamente un evento futuro donde cuando muramos o vamos a la presencia del Señor, ahí somos salvos. No, empieza desde ahora, empieza desde este momento que hemos creído en el Señor Jesús. Y eso se ve reflejado, volvemos a las obras, en por qué pensamos como pensamos, por qué decimos lo que decimos, por qué vivimos como vivimos y por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué? Porque somos salvos. Y tal vez el mundo no lo pueda entender, y tal vez la gente no pueda entenderlo. Los que no conocen de pronto la escritura o no han tenido ese encuentro con el Señor Jesús, la gente no entiende por qué nosotros vivimos así,
¿Por qué nos negamos a tantos placeres que nos ofrece el mundo, no? ¿Por qué lo hacemos? Porque somos salvos, porque hemos entendido y creído en el Señor Jesucristo. Y en esta historia pasa lo mismo que de pronto pasaba con nosotros. Era la última opción. Esta mujer prácticamente estaba desahuciada, llevada a la muerte. La hija de Jairo estaba a punto de morir, y así estábamos nosotros, a punto de morir. Tal vez no físicamente, en algunos casos sí, pero espiritualmente nosotros estábamos muertos o caminos a la muerte. Pero el Señor Jesús llegó en el momento preciso, en el momento justo. En comparación a eso, ya nosotros no teníamos salvación. Volvemos al tema, ¿no? ¿Cómo no invertir nuestra vida en aquel que nos ha salvado? ¿Qué sentido de gratitud puede haber en nosotros de un Dios que nos ha salvado y nos ha rescatado? ¿Qué queda para nosotros hacer en este mundo sino agradarlo y hacer su voluntad, no? Hay otra parábola en Mateo que nos dice que había un rey y había un súbdito, ¿no? Y este súbdito tenía una gran deuda con este rey, ¿no? Y lo metió a la cárcel porque pues esa era la forma de pagar las deudas en ese entonces. Y esta persona le ruega a este rey que le perdone la deuda, ¿cierto? Y el rey, ¿qué hace? Le perdona la deuda, ¿verdad? Y lo saca de la cárcel y dice, bueno, está bien, cuenta saldada, paz y salvo. ¡Pah! Pero había otra persona que le tenía deuda a esta otra persona, ¿no? A este que estaba en la cárcel. Y lo metió a la cárcel y no lo perdonó. Y a pesar de que le rogó, no lo quiso perdonar. Y al final sabemos de la historia que obviamente el rey se dio cuenta, llegó a oídos del rey. ¿Y qué hizo el rey? Pues lo volvió a meter a la cárcel al que le había perdonado la deuda, ¿no? Y perdonó al otro, ¿no? Pero esto nos debe hablar, y ahí la palabra al final nos dice en la parábola, ¿no? Nuestro corazón tiene que ser agradecido con lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas. No solamente para nosotros, sino también para nuestros prójimos, ¿no? ¿Es difícil? Hay prójimos que no se dejan querer. Hay prójimos que son difíciles de amar. Pero ¿a qué nos invita la palabra del Señor? ¿Quién tenía más deuda? ¿Nosotros? ¿Cierto? De pronto las personas que nos deben cosas. Yo sé que el pastor siempre nos dice, pero ¿por qué? ¿Por qué debo perdonar deuda? Esas deudas financieras son bien difíciles, ¿no? Porque nosotros de buen corazón hemos de pronto prestado plata, y bastante plata, y la gente de pronto no pudo pagar o se hicieron los locos, porque la gente a veces es mala, ¿no? ¿Y a qué nos invita la palabra? A perdonar esas deudas. De pronto nos han ofendido intelectualmente, ¿no? Emocionalmente. Eso queda marcado ahí en nuestro corazón. Es tan difícil de perdonar. ¿A qué nos invita la palabra? A tener fe, a ponerle paticas a esa fe y a perdonar, ¿no? De eso se trata. Y cuando hacemos eso, el Señor Jesús nos va a reconocer. Y cuando lleguemos al cielo, vamos a tocar esa puerta y el Señor Jesús nos va a decir: ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. A eso le estamos apuntando. La salvación empieza desde ahora, pero tenemos que encaminarnos hacia el cielo. ¿Sí ve? Amén. Ahí está. Entonces, ¿por qué vivimos como vivimos? Porque somos salvos. Esas son las obras de las que habla Santiago, ¿no? Y terminamos con Hebreos capítulo 4 y vamos a leerlo todo. Todos busquemos Hebreos capítulo 4, versículo 14. ¿Listo todos ahí? Dice la palabra del Señor: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia,
para que recibamos misericordia, hallemos gracia para la ayuda oportuna. A pesar de que hemos sido salvos, ¿seguimos flaqueando? Totalmente. ¿Seguimos necesitando esa ayuda oportuna? Totalmente. ¿Qué dice? Que nuestro Señor Jesús se hizo como uno de nosotros y nos puede entender, que fue tentado en todo pero sin pecado, que también sintió de pronto esas flaquezas que nosotros sentimos hoy y nos puede entender. Pero ese es el sumo sacerdote que nosotros tenemos. Ya de pronto no es como esos líderes que vemos que están por allá alejados, o como antes veíamos a nuestro Dios por allá, un Dios lejano que no se hace cargo de nosotros, o que no le importa su creación, sino que nos ha dejado a la deriva, a nuestra suerte, sino que es un Dios que se ocupa tanto que se hizo como uno de nosotros para poder estar ahí cerquita de nosotros. Pongámonos de pie y terminemos cantando esta canción, porque necesitamos ayuda del Señor, amén. Pero sobre todo para darle gracias, porque hemos podido acercarnos al trono de la gracia y hemos recibido esa gracia en nuestras vidas, y eso es lo que nos llena en esta vida. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y clama el nombre de Jesús. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, oh Jesús, Jesús, nombre sin igual. Dígaselo una vez más. Oh Jesús, 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 nombre sin igual. Hoy podemos clamar a tu nombre. Espíritu Santo, tú lo llenas todo en todo. Tú eres nuestra ayuda. Tú eres el que nos guía a toda verdad, el que llena toda nuestra existencia. Tú nos llevas a Jesús. Gracias, Espíritu Santo, que eres nuestra ayuda aquí en la tierra, porque nos convences, Señor, de justicia, y no podríamos creer si tú no nos convences. Por eso te damos las gracias a ti, porque desde aquel momento donde pudimos abrir nuestros ojos al entendimiento y al conocimiento de Cristo, realmente nuestra vida ha cambiado. Hemos sido hechos nuevas criaturas. Gracias porque hoy podemos vivir vidas nuevas, y a través de la salvación que hemos recibido, hoy podemos vivir una vida diferente, no de pronto por una cuestión de reglas, no de pronto porque hacemos parte de esta comunidad y para ser aceptados necesitamos comportarnos de cierta manera, sino que la salvación que hemos recibido ahora se refleja en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar. Como dice Romanos, no queremos amoldarnos al pensamiento de este mundo, sino que queremos conocer tu buena voluntad, agradable y perfecta. Que nuestros pasos, Señor, sean reflejos de la salvación, de la gratitud que sentimos por ti, porque no es poca cosa lo que hemos recibido. Nuestra salvación es grandísima. Ayúdanos a atesorarla.
Queremos vivir conforme a tu justicia, Señor. Dice tu escritura que ya no debemos enfocarnos en las cosas que son terrenales, de pronto cuánto medimos, de si nos crece el cabello, de que cómo nos vamos a vestir, de qué vamos a comer, sino que queremos enfocarnos en lo que trasciende, en la salvación, en tu reino y tu justicia. Y tu justicia es salvar al mundo, a todo aquel que crea. Aquel que confiese con su boca que tú eres el Señor será salvo. Nosotros confesamos que tú eres el Señor porque creemos en ti. Pero también tenemos el propósito en este año, Señor, de llevar ese mensaje a las naciones, a nuestros barrios, a nuestros contextos, nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra familia, Señor. Que la gente te conozca a través de la salvación que pueden ver en nosotros. Leíamos Hebreos al principio, Señor. Cristo es el reflejo tuyo. Nosotros queremos ser el reflejo de Cristo. Y que la gente vea en nosotros ese reflejo para acercarse a ti, Señor. No queremos volvernos personas religiosas, vacías, que cumplen normas simplemente, sino personas realmente convencidas de Cristo. Así como esta mujer de la historia, Señor, queremos estar convencidos de ti. Que un solo toque tuyo puede transformar vidas. Lo sabemos porque así fue en nuestra vida, en nosotros, Señor. Tú nos transformaste, nos cambiaste, abriste nuestros ojos a la realidad, no esa que veíamos superficial, sino a lo verdadero. Abriste nuestro panorama, Señor. Nos permites ver el mundo espiritual también, Señor. Ahora entendemos que de pronto esas cosas que afectan al mundo, Señor, son espirituales. Y nuestra guerra es espiritual, no contra carne ni sangre, no contra las personas ni lo que hacen, sino al trasfondo espiritual que hay detrás de todo eso. Permítenos también a través de nuestra salvación discernir el mundo espiritual y fortalecernos ahí, Señor. Tú nos has dado las armas, las herramientas, Señor, para poder este mundo espiritual. Y al final tu voluntad es que todos sean salvos. Señor, tú no quieres que el malvado muera en su maldad. Tú quieres que se arrepienta y que pueda ser parte, Señor, de ti, de tu reino. Permítenos, Señor, vivir así, buscando salvación para el mundo. Que nuestros pies, que nuestras manos, Señor, trabajen constantemente, esforzadamente por eso, por llevar tu salvación, por llevar tu mensaje, Señor. Nos vamos a equivocar, es verdad. Vamos a pecar, es verdad. Pero necesitamos trascender a eso, Señor. Espíritu Santo, impúlsanos con ese espíritu de valentía. Así como fue Josué, así como fue Caleb, danos ese espíritu de conquista, no para las cosas egoístas, personales, superficiales, sino un espíritu de conquista real, espiritual por tu iglesia, Señor. Ese es tu propósito, Señor. Y te damos gracias porque podemos acudir a ese nombre y podemos entrar a tu presencia confiadamente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Damos gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Prepare ahí su ofrenda. Y vamos a seguir en este movimiento de gratitud. Prepare su ofrenda a lo que dispuso en su corazón a través de la fe, en obediencia. Seguimos orando por nuestras finanzas. Sabemos que el Señor nos sigue respaldando en esta empresa de pagar este lugar, ¿no? Él tiene el control. No vamos a hacer bulla, no vamos a zapatear, sino que sabemos y tenemos la convicción de que Él tiene el control y que Él es el que está a cargo de esto. Pero nosotros debemos hacer también nuestra parte y ser fieles al Señor. Así que en gratitud vamos a ofrecer estas ofrendas. Si alguien necesita un sobre, aquí nuestra hermana puede dar un sobre, allá nuestro hermano Andrés también, un esfero si necesitan. Y mientras eso, pues démosle gracias a nuestro Dios, porque nuestro Dios es bueno, ¿verdad? Nuestro Dios nos ama tanto y es tan fiel que no queda otra cosa que rendirnos ante Él. Señor, te agradecemos por lo que estás haciendo en cada una de nuestras vidas, porque tú no paras, tú sigues trabajando. Cuando pensamos que tú no estás haciendo, que tal vez estás en silencio, ay, estás trabajando, Señor.
estás trabajando en nuestras vidas y estás trabajando en nuestra iglesia también. Y te damos gracias, Señor, porque esa certeza nos da la confianza y, como leíamos, nos da la paz. Podemos descansar en ti, Señor. Tú tienes el control y ofrecemos nuestras vidas, Señor, en algo que nos duele bastante, nuestras finanzas, Señor, pero lo hacemos en obediencia para decirte que tú eres lo primero, tú eres nuestra primera opción y que no hay nada más importante que tú, Señor. Lo hacemos también en este tiempo de ayuno, Señor, donde ofrecemos también este alimento que es fundamental para nuestra vida, Señor. Pero queremos decirte, Señor, tú eres más importante. Tú eres más importante. Te damos gracias, Señor, y ofrecemos estas ofrendas de todo corazón, con nuestro corazón lleno de gratitud, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden pasar a depositar sus ofrendas, y mientras usted pasa, oramos por esta semana para que el Señor sea respaldándonos y sea ayudándonos ya finalizando este mes de enero. Señor, te agradecemos nuevamente por lo que estás haciendo, Señor. Prepara nuestro espíritu para cada reto que venga esta semana, Señor. Queremos estar, Señor, conectados contigo, Señor. Tal vez en este día salimos de este lugar, Señor, empoderados por tu palabra, Señor, llenos de confianza por ti. Pero queremos enfrentar el mundo, Señor, con el mismo gozo, Señor. Que no decaiga en nosotros de pronto la pasión, de pronto esa energía con la que salimos de este lugar, Señor, sino que podamos retomarla, Señor, y llenarnos cada día más de tu Espíritu Santo y de esa confianza a través de nuestro tiempo devocional y personal que tenemos contigo, Señor. Ayúdanos en esta semana, Señor. Ponemos todas las cosas en tus manos, nuestra familia, nuestros trabajos, los que empezamos a estudiar en esta semana, Señor, retomando estos tiempos de universidad, de colegio, Señor. Ponemos todas esas cosas en tus manos, Señor. Nuestros sueños, nuestros propósitos, todo está en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Salúdense, por favor, con un abrazo afectuoso, con un beso. Si alguien de pronto no tiene la carta que entregamos en diciembre, aquí quedan algunas. Si quieren llevar este recuerdo que les hicimos, bien puede.